Bien, en el apartado B nos piden el valor mínimo que ha de tener el coeficiente de rozamiento para que no se produzca el deslizamiento del cilindro. Entonces, la superficie sobre la que rueda el cilindro podría ser de muy distintos materiales y cada uno podría tener un coeficiente de rozamiento diferente. Por otro lado, la fuerza de rozamiento no depende del material concreto, porque de hecho la hemos calculado sin saber cuál era ese material, sin saber cuál era ese coeficiente de rozamiento. El valor de la fuerza de rozamiento sale de plantear las ecuaciones de la dinámica de traslación y de la dinámica de rotación y de resolverlas como hemos hecho en el apartado A. Y ambas ecuaciones ligadas por la condición de rodadura sin deslizar. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que tiene que cumplirse para que la situación sea físicamente válida es que el producto del coeficiente de rozamiento que llamamos mu por la reacción normal al plano tiene que ser mayor o igual a esa fuerza de rozamiento que se deduce de las ecuaciones de la dinámica de la rodadura sin deslizar. Tiene que cumplirse siempre esta condición. ¿Y esta condición qué quiere decir? Bueno, como mu depende del material del que está hecha la superficie sobre la que rueda el cilindro, quiere decir que ese material tiene que tener la rugosidad suficiente como para que el producto de mu por la fuerza normal sean mayor o igual al menos que esa fuerza de rozamiento que sale de las ecuaciones dinámicas de la rodadura sin deslizar. Entonces, como la reacción normal n tiene un valor que hemos visto que es igual a m por g por coseno de alfa, como mínimo mu tendrá que ser tal que mu multiplicado por m y por g y por coseno de alfa sea igual a esa fuerza de rozamiento que hemos determinado en el apartado anterior. Esta sería la mu mínima, vamos a llamarla mu sub m de mínima. Si el material fuera más rugoso, pues, o más, digamos, tuviera más fricción, bueno, pues esa mu sería mayor y la desigualdad de arriba se verificaría como desigualdad estricta. Esta ecuación es la que se cumple cuando la mu es la mínima necesaria, es decir, cuando la desigualdad en realidad es una igualdad, es el caso límite de esa desigualdad. Y despejando mu sub m de esta ecuación, lo que tenemos es igual a f sub r dividido por m y por g y por coseno de alfa. Bien. Y sustituyendo valores numéricos, teniendo en cuenta el resultado del apartado A para la fuerza de rozamiento 8,167 newton y en el denominador tenemos la masa que es 5 kilos por g que es 9,8 y por el coseno de 30 grados que es raíz de 3 medios, lo que obtenemos usando la calculadora es este resultado, que el coeficiente de rozamiento mínimo necesario es igual a 0,1925. Es un número adimensional, porque de hecho surge al dividir dos fuerzas, una entre otra. Por lo tanto es un número adimensional, no tiene unidades y podemos dejarlo así. Bien, antes de entrar en el apartado C, vamos a determinar el valor de la aceleración que lo vamos a necesitar para el apartado C, y ese valor lo podríamos haber obtenido en el apartado A al resolver las dos ecuaciones 1 y 2 que nos sirvieron para determinar también la fuerza de rozamiento. Y es que efectivamente, eliminando f sub r de entre las dos ecuaciones 1 y 2, es decir, sustituyendo en la 1 el valor f sub r igual a m a medios, lo que tenemos es esta ecuación, ¿de acuerdo? Sustituyendo 2, el valor de f sub r aquí, me sale esta ecuación. Y aquí, despejando la aceleración, podéis comprobar que la masa se nos va de los dos miembros de la ecuación y lo que nos queda es que la aceleración del centro de masas A es igual a 2/3 de g por el seno del ángulo alfa.
¿De acuerdo? Como alfa son 30 grados, el seno es 1/2, entonces esto lo puedo poner como G tercios. Este resultado lo vamos a utilizar en el apartado C. Bien, en el apartado C nos dicen que el cilindro parte del reposo y nos piden calcular la velocidad angular del cilindro después de que haya efectuado 3 revoluciones y el tiempo que tarda en efectuarlas. Entonces, esta parte del problema la vamos a resolver con un planteamiento de conservación de la energía mecánica. ¿Por qué podemos aplicar ese planteamiento de conservación de energía? Bueno, pues porque no hay fuerzas disipativas. Alguno me podrá decir que la fuerza de rozamiento que está presente es una fuerza disipativa. Y es verdad, en general la fuerza de rozamiento, cuando tenemos una masa que se desliza sobre un plano y está sometida a una fricción con ese plano, es cierto que existe una disipación de energía por esa fricción. Pero cuando existe rodadura, no existe trabajo de fricción. ¿Por qué no existe trabajo de fricción? Bueno, porque la fuerza de rozamiento, que está siempre ejercida según la tangente en el punto de contacto, realmente no está ejerciendo ningún desplazamiento sobre el cilindro porque el punto de contacto instantáneo del cilindro en cada instante está quieto, está en reposo. Es lo que se llama el centro instantáneo de rotación. Y por esa razón, cuando hay rodadura, la fuerza de rozamiento no realiza trabajo y por lo tanto no se disipa energía, sino que su papel es simplemente proporcionar el momento de fuerzas necesario para producir aceleración angular, como hemos visto en el apartado A. Por lo tanto, la energía se conserva. Conservación de la energía mecánica. Y como la energía se conserva, lo que sabemos es que la energía cinética más la energía potencial en todo instante serán iguales, la suma será igual a la energía potencial que tenía el cilindro en el instante inicial, ya que en el instante inicial la energía cinética es cero y solo tiene energía potencial, porque está en reposo, según se nos dice. Entonces, lo que tenemos es que el incremento de energía cinética total del cilindro en esta situación final será igual a la pérdida de energía potencial que habrá tenido el cilindro al bajar todo este trecho. Y esa pérdida de energía potencial, ¿cómo la calculamos? Bueno, pues esa pérdida de energía potencial será igual a la masa del cilindro por G y por la altura que ha descendido el centro de masas del cilindro entre esta posición inicial y esta posición final. Esa altura descendida va a ser, bueno, según este triángulo que he dibujado aquí, formado por el segmento que une el centro de masas en el instante inicial y el instante final, la horizontal y el trecho vertical que ha descendido, ¿verdad? Pues será precisamente este cateto, el cateto opuesto a este ángulo de aquí. Y como este ángulo va a ser igual a alfa, ¿vale? Porque este triángulo, teniendo en cuenta que este lado es horizontal y este lado, que es la hipotenusa, es paralelo al plano de la rodadura, bueno, pues este ángulo es fácil ver que también es alfa, ¿eh? Es el mismo ángulo de inclinación del plano. Por lo tanto, la altura descendida, que es este cateto opuesto, ¿vale? Pues es simplemente igual a L, que sería la distancia que ha recorrido el centro de masas, es decir, L sería esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? Pues esta altura descendida será igual a L por el seno de alfa, simplemente. Por otro lado, L, puesto que hay rodadura sin deslizar, sabemos que va a ser igual a R, que es el radio del cilindro, multiplicado por el ángulo correspondiente a 3 revoluciones completas del cilindro, que es 3 veces por 2pi, ¿de acuerdo? Y entonces esto es igual a 6πr. Por lo tanto, L es 6πr. Y por otro lado, aquí, bueno, se me ha olvidado poner la
vamos a poner la h, que sería, esto sería h, la altura descendida. Entonces h por su parte será igual a L por el seno de alfa, es decir, será igual a 6 por pi y por R y por el seno de alfa. Como alfa son 30 grados, vamos a poner un medio directamente, que es el seno de 30 grados. En definitiva, h, la altura descendida, será igual a 3 pi por R, ¿de acuerdo? Entonces podemos poner que el incremento de energía potencial será igual a 3pi por m y por g y por r. Y por otro lado, la energía cinética, la variación de energía cinética entre el instante inicial y el instante final, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a la variación de energía cinética de traslación más la variación de energía cinética de rotación. La variación de energía cinética de traslación es simplemente igual a un medio de la masa del cilindro y por la velocidad del centro de masas del cilindro elevado al cuadrado. Y el incremento de energía cinética de rotación será igual a un medio por el momento de inercia del cilindro y por la velocidad angular del cilindro elevada al cuadrado. Bien, sumando estos dos incrementos de energía, tenemos que el incremento de energía cinética será entonces igual a un medio de la masa. Aquí sustituyo V por omega R, porque es la condición de rodadura sin deslizar, ¿de acuerdo? Y sustituyo también la expresión del momento de inercia, que es un medio de m por r cuadrado, y por omega cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, y operando, aquí lo que obtengo finalmente es 3/4 de m por r cuadrado y por omega al cuadrado. Bien, por lo tanto, la conservación de la energía consiste simplemente en igualar esta cantidad, que es la pérdida de energía potencial, con esta cantidad, que es el aumento de energía cinética. Entonces, igualándolas, lo que obtenemos es esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien. De aquí, entonces, puedo despejar la omega de esta ecuación y podéis comprobar que lo que sale es que es igual a 2 veces por la raíz de pi por g y dividido por r. Esta es el valor de la aceleración angular cuando el cilindro ha recorrido 3 revoluciones completas en su bajada. Sustituyendo valores numéricos, ¿de acuerdo? Lo que sale, usando calculadora, es 24,81 radianes por segundo. Por lo tanto, esta es la respuesta de la primera parte del apartado, la velocidad angular que ha alcanzado en esta situación el cilindro. También nos preguntan el tiempo que tarda en efectuar esas 3 revoluciones, es decir, el tiempo que ha transcurrido desde este instante inicial hasta este instante final. Y bien, para responder a esto, tenemos en cuenta el valor de la aceleración que hemos calculado antes, del centro de masas, ¿verdad? Y entonces lo que sabemos es que, bueno, el centro de masas va a irse desplazando con una aceleración uniforme, una aceleración constante, de tal forma que la distancia recorrida, que es L, por ese centro de masas, va a ser igual a un medio de la aceleración, que es constante, y por el tiempo transcurrido al cuadrado. ¿De acuerdo? De aquí podemos despejar el tiempo como la raíz de 2 veces la longitud recorrida dividida por la aceleración A del centro de masas. Y esto, bueno, sustituyendo lo que hemos calculado para estos valores, aquí voy a poner una raya, ¿verdad? Pues esto es igual a 2 veces L es, aquí multiplicando por 6 pi r y dividido por A, que hemos visto que
era igual a G dividido por 3. En definitiva, nos sale que el tiempo es igual a 6 por la raíz de pi por r y partido por g. Este es el valor del tiempo en función de las demás variables transcurrido entre este instante y el instante en el cual el cilindro ha descrito 3 revoluciones en su descenso, completas. Y sustituyendo valores numéricos, bueno, pues podéis comprobar que lo que sale es igual a esto, a 1,519 segundos. Con lo cual, concluimos el apartado C y el problema. Y aquí te dejo con el problema de la siguiente semana. Un problema sobre gravitación y mecánica orbital. Un problema muy interesante que también fue propuesto en un examen de Ciencias Físicas de la UNED. Te animo a que intentes resolverlo y también a que sigas atento al curso, siguiéndolo a través del canal de YouTube. Si no estás suscrito, anímate a suscribirte para estar mejor informado. Y también puedes seguir el blog estudiandofísica.com y hacer tus comentarios en el canal o a través del correo@estudiandofísica.com. Ánimo con tu estudio de la física, nos vemos en mi canal.